Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, amigos oyentes, continuamos con esta primera etapa que nos propone San Luis María Griñón de Montfort para consagrarnos a la Virgen María y en ella ser consagrados a su Hijo Jesucristo, es decir, a Jesús por María, más o menos, esa es la idea. Luis María Griñón de Montfort, para quienes nos sintonizan por primera vez, les contamos que él nos ha propuesto un camino hacia Jesucristo a través de la Virgen María. Ella, como verdadera Madre de Dios y verdadera Madre nuestra, de nosotros, pobres pecadores, ha querido Luis María Griñón de Montfort, o mejor dicho, el Espíritu Santo, dejarnos este camino. Nos ha revelado esto por medio de San Luis María Griñón de Montfort. Y lo ha hecho a manera de tratado, es como un camino, un estilo de vida, que consta de 4 etapas, pero depende de qué tan lejano estoy yo de Cristo, pues así mismo me tomará ese tiempo. Sin embargo, él lo estructura en 33 lecciones que se deben hacer una diaria. Y aquí, como tenemos un espacio semanal de media hora, menos de media hora, pues nos toma mucho más tiempo. La idea es que en los 12 primeros días usted sepa, distinga cuál es el espíritu del mundo y cuál es el espíritu de Jesucristo. Y en esa temática, en ese conocer, en ese despertar de su conciencia, se dé cuenta en qué lugar está usted, qué tan ubicado o desubicado con respecto a Dios está. Y ahí entraría una segunda etapa, que es la del conocimiento de nosotros mismos. En esta primera etapa, nosotros estamos viendo cómo liberarnos o separarnos o retirarnos del espíritu del mundo. Y en esta primera etapa yo lo hago muy concienzudamente porque pues mi experiencia personal me ha dicho que yo estaba demasiado lejos de Dios y no me daba cuenta. Y me había hecho parte del espíritu del mundo sin querer, sin la intención, sin decir de manera concreta, no quiero nada con Dios, o ni nunca me declaré atea, ni... Simplemente era una católica tibia y me creía muy bien, que andaba muy bien. Y creo que ese es el común de nosotros. Una persona que vive una vida ordenada, que no tiene desórdenes, vicios, ¿no? Que se casa por la iglesia, que lleva un matrimonio bien llevado, que tiene unos hijos bien educados, que tiene una vida ordenada y va a misa los domingos, se confiesa regularmente, comulga. Pues uno tiende a pensar que va bien. Pero en este camino, al encontrar este camino, este método de consagración a Jesús, que de hecho tampoco sabía yo que había que consagrarse a María ni a Jesús, simplemente uno era lo que era, simplemente obrando el bien y unas cuantas obras de caridad y ya estaba. Pero el Señor va tocando los corazones y va llamando en su momento, de las maneras más increíbles, como a uno nunca se le hubiese ocurrido, y Él va tocando cada corazón, porque si bien es cierto, hemos caminado mal, la humanidad entera, también es cierto que Dios se ingenia cientos, miles, millones de maneras para atraernos hacia Él, porque el Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor quiere nuestra salvación. Tanto es así que envió a su Hijo para rescatarnos, para liberarnos, para reconciliarnos con Él.
Sabía Dios Padre que nosotros por sí mismos no seríamos capaces de volver a Él. Nos perdimos en el mundo, en el camino. Dejamos de percibir la presencia de Dios por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros recibimos de ellos una carne herida por el pecado, un cuerpo inclinado al pecado. Si bien es cierto que en el bautismo se nos limpia el alma, se nos deja, casi diríamos que en cero, se nos quita esa primera herida, se nos sana esa herida del pecado, también es cierto que esa inclinación al pecado queda. Y es por eso que, a pesar de que nos bauticen pequeños, niños, muy rapiditamente volvemos a pecar en cuanto tenemos uso de razón. Y incluso niños que no son bien educados, que sus padres no están presentes, o que los dejan mucho tiempo solos, prendidos de un teléfono, de una computadora o de un iPad, etc. Son niños que van siendo separados de Dios, olvidados de Dios, no porque Dios los quiera olvidar, sino porque las costumbres, el entorno social y familiar los va separando de Dios. Y es así como rápidamente, siendo muy niños, caemos en pecado mortal. Obviamente la iglesia tiene unas indicaciones para reconocer si he cometido pecado mortal o no, que es si está contemplado en los 10 mandamientos, si yo sé que es pecado y deliberadamente decido hacerlo. Sin embargo, cuando uno va avanzando en este camino, la invitación es a que hagamos una confesión de vida. Y al hacer esa confesión de vida, el Espíritu Santo ilumina la conciencia y nos hace ver que siendo niños cometimos cosas que no eran de Dios, que tuvimos actos de egoísmo, de falta de amor, y es bueno confesarlos, es bueno decirlos, aunque no había la intención de ofender a Dios, no sabíamos que era pecado, es mejor confesarlos, es mejor no tener nada pendiente. Nada nos cuesta decirle al sacerdote cuando yo tenía 5, 6, 7 años, hice esto o aquello. Y en cambio sí nos trae mucha gracia, mucha pureza de corazón, mucha rectitud en el alma. Bueno, en el espacio pasado veíamos que si nosotros habíamos vivido la confesión de una manera consciente, lo mejor posible, yo no les he hecho un análisis bien hecho o muy concienzudo de lo que es la misa, los llevé por las partes más básicas, como para que no nos perdamos ese momento tan sagrado, tan sublime que Dios nos regala cada día. Y aprendamos a disfrutarlo y a vivirlo y a recibir los frutos de estar en la Eucaristía o en la misa, como le queramos llamar. Y el nombre más preciso debe ser misa, porque compone las 3 partes que hacen del ritual, del momento de oración. Bueno, habíamos quedado en que cómo iniciar el camino del amor, cómo encontrarnos con el amor de los amores. Indiscutiblemente Dios es el que toma la iniciativa y la tomó cuando envió a su Hijo Jesucristo a que nos rescatara, nos reconciliara con Él, porque decía hace un momento que nosotros nos perdimos en el camino por esa inclinación al pecado y no sabríamos volver a Dios si no es porque Jesucristo viene y Él mismo nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino a través de Él, que nada podemos sin Él. Y así hay unas máximas en las Sagradas Escrituras donde Jesús nos va marcando el camino, nos va dejando cómo recorrerlo y cómo para volver a Él, para encaminarnos, para entrar por el sendero hacia Él, que hoy en día está muy de moda llamar camino a la santidad. Estamos llamados a ser santos. El mismo Jesucristo nos dice, sean santos como su Padre Celestial es santo. Pero yo me acuerdo que cuando estaba niña no se hablaba de santidad, se hablaba de que había que ser una persona correcta, de buenos sentimientos, caritativo, etc. Pero de santidad poco se hablaba. Ahora es que, o no sé si es por los medios de comunicación, pero me parece a mí que ahora es que se habla más de santidad. Y yo creo que es precisamente porque el mundo se secularizó tanto, nosotros nos alejamos tanto de Dios, que se hace necesario ir al extremo, buscar la santidad. Y para encontrar
este camino de santidad, pues es Cristo, lo vuelvo a repetir. Y a Cristo, ¿cómo lo conocemos? A través de las Sagradas Escrituras, a través de los preceptos de la Iglesia Católica, del Catecismo. Preferible, ojalá, encontrásemos una comunidad a la cual pertenecer. Pero si no es posible, tampoco quiere decir que usted no va a entrar en el camino, ¿no? Claro que sí. Dios tiene 1000 maneras, les decía hace un momento, y Él va diseñando en nuestras vidas su estilo, su modo, porque es otra cosa también importante tener presente. Dios no repite historias. Cada uno es único. No hay una persona repetida en toda la historia de la humanidad. Y por eso es una de las grandes mentiras que el mundo hoy nos dice, que todos somos iguales. No, todos somos criaturas de Dios, bautizados, hijos de Dios, rescatados por Jesucristo. Tenemos dignidad humana, en eso somos iguales como seres humanos, pero no somos iguales. No hay otra persona que sea igual a mí, no hay una persona igual a usted en toda la historia de la humanidad. O sea, esto es de los grandes hazañas, podríamos decir, de Dios. Dios no repite. Y asimismo, como no hay nadie igual a mí ni a usted, su historia personal, su relación, su camino con Cristo es único e irrepetible. Así que no volverá a haber una Luisa Picarreta, una Santa Rita de Casia, por ejemplo. Habrán historias similares, parecidas, de acuerdo a las épocas, a las situaciones, a las guerras, a las pestes. En fin, muchas cosas afectan nuestro camino hacia el Señor. Por eso, claramente vemos que repetir historias jamás. Iguales no somos. Somos cada uno único. Por eso el Señor nos mira con ese amor único, personal. Y esa es la idea, encontrarnos con el amor. Con ese Dios hecho hombre que vino por mí de manera personal. Me miró a los ojos, me buscó, me encontró, me dejó saber que me amaba y que había dado la vida por mí. Y me deja saber día a día que está conmigo, que nunca me abandonará, dice el Señor. Jamás te dejaré sola, jamás te abandonaré, nunca te he abandonado. Y adentrarnos en este encuentro personal con Jesús no es tan fácil, pareciera, pero no lo es. ¿Por qué? No es tan fácil porque mi mente está muy embelesada en las cosas del mundo y me cuesta mucho desprenderme. Y es ahí cuando uno encuentra en la historia de los santos, y todavía en este momento se encuentra uno con personas que deciden radicalmente retirarse del mundo. Y en lo que he notado yo en las historias de los santos, se retiran 3 años. Es como el promedio que hay en las personas para liberarnos de las ataduras del mundo. ¿Por qué 3 años? No lo sé. Mi experiencia personal también cuenta de 3 años. Y en esos 3 años el Señor lo va llevando a uno de la mano de una manera que cuando uno mira hacia atrás uno dice, ay, ahora entiendo. ¡Oh! Y se va uno sorprendiendo de lo que el Señor había estado haciendo durante esos 3 años. Y luego sale la persona a hacer la misión que Dios le ha encomendado. Incluso sale sin conocer la misión. Dios, si uno se ha abandonado en su corazón, se ha entregado su voluntad a Dios, Dios va manifestando paso a paso, día tras día, su voluntad. Dios normalmente no predice el futuro, aunque en algunos casos lo ha hecho. Hay santos que el Señor les deja saber, en tal fecha vas a venir conmigo, vas a partir de la tierra. O les deja saber otras cosas, como va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello, profecías, pero vuelvo y repito, el Señor no repite. Bueno, ¿cómo encontrarnos con el Señor? Decía que el Señor da el paso, Él es el que sale a mi encuentro. Cada uno sabe en qué momento Dios salió a su encuentro. A veces es en un momento de tribulación, en un momento de una tristeza muy grande, en un momento de una preocupación, un problema que no pintaba solución, aparece Dios. O en una visita al Santísimo, o en una comunión, o en una misa, o en un encuentro de la renovación carismática, por ejemplo.
En fin, o sea, Dios, vuelvo y les digo, y se los estaré diciendo constantemente, Él no repite. Entonces, no hay una fórmula precisa. Hay un camino que es Cristo y lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Pero en sí la experiencia personal es única. Entonces, una fórmula como tal no hay. Lo que sí podemos ver es ciertos modos, como Dios ha ido actuando en las vidas, en las personas, y eso nos sirve como referente. Yo les hablaba de encontrarnos con el amor, y en la comunidad Amor Crucificado nosotros leemos un libro que el Señor ha ido dictando, tiene aprobación pues de nuestro obispo y del Vaticano, y ahí leemos cómo nosotros nos debemos hacer uno con Cristo. Y entregarle mi voluntad al Señor es eso, hacerme una con Él. Entonces ya no me quejo, ya no me lamento, ya no estoy haciendo juicios, ni de mí, ni de los actos, ni de las experiencias, ni de las situaciones que ocurren, sino que súfrelo todo conmigo. Ya no serán dos sufriendo, sino uno conmigo. Ya no sufro sola, ya mi sufrimiento tiene sentido. No es que me vaya a buscar el sufrimiento, es que en mi cotidiano vivir hay cosas que no encajan, que no me gustan. Enfermedades, pérdida de empleo, la muerte de un ser querido. Todo eso que viven los que creen y no los que no creen, son situaciones difíciles, complejas, que si no es con Cristo no las sabríamos vivir. Y por eso las personas que no han tenido ese encuentro personal con Jesús, no saben manejar estas situaciones y entran en depresiones, en insomnio, en ataques de pánico, se ha visto mucho en estos momentos, entran en dificultades de relaciones, ¿no? Se van dañando las relaciones conyugales, con los hijos, con la familia, porque no saben manejar la situación difícil en la que está pasando. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios. Hay ausencia del amor de Cristo, hay ausencia del amor de los amores, porque el Señor Jesús no nos ha engañado. Él no nos dijo que lo siguiéramos y que todo sería color de rosa. No, Él no dijo eso. Él dijo, tome su cruz y sígame. O carguen con mi yugo que es suave y ligero. Mi carga es suave y ligero. Es un yugo, es una carga. Que Él la hace suave y ligera porque Él lleva la peor parte y lo vemos en su dolorosa pasión. Todo lo que Jesús padece físicamente cuando vivió en esta tierra es lo que yo me merecería por mis actos. Soy yo quien debería ser enjuiciada, siendo inocente si es que lo soy, creo que no, o recibir los latigazos, muerte de cruz, la humillación, las bofetadas, el desprecio de los amigos, la traición de mi amigo. Soy yo quien debería vivir todo eso, pero lo ha vivido Él. Él se ha llevado la peor parte por amor. Y en el programa pasado hablábamos de que el amor tiene dos componentes, y es el ágape y el eros, pero el eros lo interpretábamos más como la pasión, lo que me mueve, ese fuego interior que me mueve a dar la vida por el ser amado. Que no busca mi placer, sino el complacer al otro. Que no busca mi bienestar, sino el bienestar del otro. Que no busca que todo me salga bien, sino que al otro todo le salga bien. Ese es el amor verdadero. Un amor que se sacrifica, que no tiene temor a darse totalmente sin esperar nada a cambio. Un amor como el de Cristo. Dios, Cristo, sabiendo que yo lo negaría, sabiendo que yo le traicionaría, decidió venir y dar la vida por mí. Cristo no me negó nada, no me niega nada, no me sigue negando nada. Por el contrario, se sigue dando todo a mí. Y hoy en día, en esta etapa de la historia de la humanidad, se da diariamente, si yo lo acepto, en la comunión. Por eso es tan importante vivir la misa en todo su esplendor, en todas sus partes. Vivamos la Eucaristía, vivamos la misa en todas sus partes, y yo les aseguro que salimos renovados, no sin problemas, no,
con las mismas dificultades, pero con una visión distinta, llenos de amor, de compasión por el que nos está haciendo sufrir, capaces de perdonar y de olvidar el daño que nos hacen, capaces de volver a empezar, con fuerzas para resistir una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una quiebra económica, sin deprimirnos, sin pensar en el suicidio, sin entrar en adicciones, sin aislarnos. Hoy el mundo, a pesar de que las comunicaciones han avanzado más, nos están acorralando para que estemos solos, para que nos sintamos solos, para que nos sintamos abandonados, tristes, deprimidos, adictos a cualquier cosa. No dejemos que nos aparten del amor de Dios. No dejemos que nos separen del amor de Cristo. No quitemos la mirada de la crucifixión de Jesús. No quitemos la mirada de su dolorosa pasión. Meditemos su pasión y asemejándonos a Él, podremos pasar los momentos difíciles de la vida. Se me acabó el tiempo y quería hablarles sobre cómo entrar al corazón de Jesús, cómo adentrarnos en ese corazón, no como lo hizo como Santa Margarita, con Sor Faustina, como con tantos otros santos, que les saca el corazón de ellos y les da el corazón de Él. Podría hacerlo, no digo que no, podría pasar, pero debemos propiciar ese encuentro. Lo veremos en el próximo espacio. Bendiciones.